de salud o para que vayamos evitando enfermedades o complicaciones de las enfermedades que ya pudiéramos tener. Hemos manejado una serie de tópicos diferentes en el transcurso de los 25 programas previos a este. El día de hoy vamos a hablar de una temática muy local, muy del estado de Colima, pero que también es un problema de salud a nivel de todo lo que es la costa del Pacífico de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de la intoxicación por picadura de alacrán, esos alacrancitos famosos que todo mundo conoce, que todo mundo ubica, que mucha gente le tiene miedo y que ocasionan muchos problemas para la salud de la comunidad, tanto de nuestro estado como de la costa pacífico de nuestro país. Esos alacranes que ustedes y nosotros conocemos son unos seres vivos que tienen muchísimos años con su misma estructura. Tienen, según los libros, tienen más de 360 millones de años siendo iguales, siendo idénticos. Esa estructura los ha hecho pasar muchas eras en el transcurso de la vida de nuestro mundo y los ha hecho que vayan desarrollando nuevas habilidades y que sigan ocasionando problemas en la salud. Los alacranes no son unos animalitos que sean agresivos, son más bien tranquilos, ellos están escondidos. Cuando hay alguna picadura de uno de estos insectos es porque nosotros accidentalmente los ubicamos, los pisamos, los movemos. Si en nuestra casa no tenemos un buen saneamiento básico, si hay mucha basura en nuestra casa, si hay mucha basura al lado de nuestra casa, si hay muchas hojas, si hay paredes que no están enjarradas, pues ahí son hábitats en los que pueden estar viviendo estos tipos de alacranes. Según la literatura, hay más de 1500 especies de alacranes en todo el mundo. Hay alacranes muy famosos, como los alacranes de Durango, por ejemplo, que todo el mundo ubica Durango y lo primero que piensa son alacranes. Aunque no son los más venenosos, pues son famosos porque hay una gran cantidad de alacranes en esa zona. Allá los utilizan como souvenirs, hacen llaveros, hacen relojes, hacen vasos, hacen muchas cosas con los alacranes, pero la verdad es que existen en toda la costa del Pacífico. En nuestro estado tenemos uno de los que son más ponzoñosos a nivel nacional. Estos se clasifican de diferentes maneras. La que vamos a estar manejando el día de hoy son los que son más comunes en nuestro país, que son los centruroides. Estos centruroides, el de nosotros, el de Colima, se le conoce como Centruroides limpidus tecomanus, es uno de los más venenosos, es uno de los que tienen una mayor cantidad de veneno y que produce una gran cantidad de detalles en la salud que vamos a ir viendo en el transcurso del día de hoy. Hay un alacrán que es, desde mi punto de vista, el más venenoso que hay en nuestro país, que es el Centruroides noxius, que es de Nayarit. Es un alacrán pequeñito, negrito, morenito. Los de acá de Colima son güeritos, dice la gente. Incluso mucha gente dice, si es güerito es bravo, si no es güerito no es bravo. La verdad es que todos tienen veneno. Lo que diferencia que una persona tenga más efectos secundarios por un piquete o menos efectos secundarios es la cantidad de veneno que le va a inocular el alacrán, las características físicas de la persona, cómo está su estado de salud, cómo está su inmunidad, muchos detalles, pero básicamente es la cantidad de veneno que este alacrán le pueda a usted inocular. El Centruroides de Durangos es el famoso Sulfusus de Durangos, y hay otros que son muy famosos, que son los límpidos, que hay muchos en Guerrero y hay muchos en el estado de Morelos. En Cuernavaca hay muchos alacranes. Hay otros estados que también tienen alacranes. Por ejemplo, el estado de Guanajuato, en la ciudad de León, es una de las ciudades que tiene más intoxicaciones por picaduras de alacrán. Ahí en la Cruz Roja de León, Guanajuato, es donde toda la gente ya sabe que le pica un alacrán y tienen que acudir. En el momento en que le pica a usted un alacrán, lo primero que tiene que hacer es ir a un centro de salud para que lo atiendan, no esperar a tener sintomatología. El veneno del alacrán, en el momento en que el alacrán a usted le inyecta su veneno, puede empezar efecto entre los 4 y 7 minutos posteriores al evento. Va a depender de lo que usted pese, de la edad que tenga. Hay mayor susceptibilidad en diferentes grupos de edad. Ahorita lo vamos a ver con nuestro invitado del día de hoy, que por cierto es un invitado de lujo, conoce muy bien este tema, se dedica precisamente a la medicina crítica, a la medicina de urgencias, y ahorita van a ver la calidad de
su presentación. Entonces depende de muchas cosas el hecho de que el alacrán le haga más efecto o menos efecto a usted la picadura. Hace algún tiempo pues yo tuve el gusto de estar haciendo algunos talleres de intoxicación por picadura de alacrán en algunas partes del país. Fuimos a Nayarit, a Guerrero, a Aguascalientes, a Zacatecas, a la Ciudad de México, a muchas partes, y nos dábamos cuenta en aquella época, estoy hablando hace 15 años, 20 años, que realmente había mucho desconocimiento en cuanto al tratamiento de la intoxicación por picadura de alacrán en todo el país. A pesar de que en Nayarit sabíamos que estaba el alacrán de los más venenosos a nivel nacional y a nivel mundial, el mecanismo con el cual lo trataban, el protocolo de tratamiento era pues completamente inadecuado con relación a lo que estamos haciendo el día de hoy. En aquellas épocas se utilizaban unas inyecciones muy grandotas con jeringas de 20 centímetros que se ponía un medicamento que se llamaba gluconato de calcio, se ponía un antihistamínico y se ponía un esteroide tratando de pues que minimizaran los síntomas de este paciente, cuando la verdad no se necesitan ese tipo de medicamentos. Entonces también se usaban los famosos sueros antialacrán. Esos sueros antialacrán que desde mi punto de vista siempre fueron más peligrosos aplicarles el suero que esperarnos a ver las reacciones adversas del medicamento, porque muchas personas hacían reacciones anafilácticas, hacían reacciones alérgicas al suero y después se nos complicaba más para sacar al paciente del problema por la reacción anafiláctica que por el mismo piquete de alacrán. Afortunadamente en el transcurso del tiempo ha ido evolucionando también el tratamiento. Ahora se utilizan otros medicamentos derivados del suero, que son los famosos flavoterápicos, que es una modificación en las moléculas de este suero que evitan que hagan reacciones anafilácticas. Les decía antes, le teníamos más miedo a aplicar un suero que a esperarnos a ver qué hacíamos para sacar adelante el paciente por el piquete del alacrán. Ahora este nuevo flavoterápico, que lo producen 2 laboratorios a nivel nacional y que un médico mexicano, el doctor Alejandro Alagón de Cuernavaca, desarrolló esta nueva metodología y está haciendo flavoterápicos específicos para cada tipo de alacrán. E incluso hace flavoterápicos, vamos a ver en pláticas posteriores, contra venenos de arañas, contra venenos de serpientes, contra venenos de diferentes tipos de serpientes. Ha crecido mucho este laboratorio por esa tecnología mexicana que Alejandro Alagón creó, e incluso ya están en París, ya están en África, ya tienen flavoterápicos para los alacranes que hay en Estados Unidos, para las serpientes que hay en África, ya hay en Sudamérica. Han estado creciendo mucho, pero para realizar estos sueros específicos necesitan ir a la zona donde existe el alacrán o la serpiente o la araña que van a estudiar para poder sacar el suero específico. Ha sido un gran avance. Ahora tenemos la seguridad de que cuando alguien ocupa la aplicación de este flavoterápico no vamos a tener ningún problema con la salud de ellos y va a salir adelante de la mejor manera posible. Estos alacranes, pues, como les decía, son un problema en la parte del Pacífico de nuestro país. Hay desde Sonora hasta Oaxaca, hasta Chiapas, por allá. Son diferentes tipos de alacranes. Los flavoterápicos que se utilizan en México sirven para todos los alacranes que están circulando en esta franja geográfica. Se habla de que existen aproximadamente 300 accidentes por picadura de alacrán, porque lo consideramos un accidente. Les digo, el alacrán no anda siguiendo a la gente para picarla, sino que nosotros los pisamos, los testereamos y ellos pues lo que hacen se defienden. Hay un detalle importante que yo les decía a las personas cuando íbamos a dar los talleres para médicos y para personas que no eran médicos. Cuando usted le pique un alacrán, tiene que buscar ayuda médica. Si usted ve el alacrán, identifíquelo y coméntele también a su médico. Uno de los detalles importantes que nos decían los grandes maestros es que si el alacrán, ustedes lo ven que tiene los bracitos fuertes, poderosos, para hacer una comparación como Popeye el marino, esos alacranes sí le van a picar, pero no le van a generar tanto conflicto a su salud, porque ellos detienen al animalito que se van a comer con sus brazos y se lo comen. Y el alacrán que ustedes vean que tiene los bracitos como Oliva, la novia de Popeye el marino, unos bracitos delgaditos, ese alacrán sí tiene un veneno mucho más poderoso que hace que al momento en que agarra al animalito, la cucarachita, lo que se va a comer, le inyecta el veneno para que lo pueda
sostener con sus bracitos y así ya podérselo comer. Entonces, un detalle importante, si ustedes ven que el alacrán tiene los bracitos chiquitos, pues más rápido a su centro de salud, más rápido a su hospital de la Secretaría de Salud, del ISSSTE o del Seguro Social, para que lo atiendan. Los alacranes pues normalmente están presentes todo el año. Los meses de mayor incidencia son entre mayo y junio, cuando hace más calor, cuando empieza también a querer llover, Ellos se recogen a las casas tratando de tener menos calor, de no mojarse con el agua. Generalmente los accidentes son en la noche, generalmente los lugares donde más nos afectan son en los pies o en las manos. Vamos a tener, ahorita que veamos el tema, vamos a tener que tener mucho cuidado cuando nos estemos cambiando, de ropa, para que no tengamos este tipo de problemas. En la Secretaría de Salud, los datos que marcan los anuarios estadísticos que ellos tienen, están manejando un promedio de 10,000 casos anuales. Los grupos de edad, casi siempre la mayoría son entre 25 y 44 años. En el 2015 hubo 9,189, en el 2016 12,582. Siempre, todos los años están entre las primeras 10 causas de morbilidad, entre las primeras 10 causas de solicitud de atención en los servicios de salud. Entonces es un problema. No utilicen remedios caseros, no utilicen cosas que ustedes no saben. Ya hemos hablado mucho de que de repente la comadre, la tía, la abuelita le dicen, dale esto, ponle esto, a ustedes, le pica el alacrán a usted, al niño, al anciano, hay que llevarlo inmediatamente a un centro de salud. Y sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él es el doctor Javier Bañuelos Santos. Él es especialista en medicina crítica, en medicina de urgencias, es los que se conocen como urgenciólogos. Trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social y trabaja en su consultorio particular. Bienvenido, doctor, bienvenido a su programa, esperamos verlo frecuentemente por acá. Le cedemos el uso de la voz y adelante, doctor. Gracias, buenas tardes, doctor, gracias por la invitación, buenas tardes a todo el amable auditorio. Pues sí, ya estaba analizando esto, todo lo que estuviste comentando, doctor. Ya me dejaste poco para hablar, no te creas. Pues tienes vasta experiencia, como bien lo comentabas. Pues te ha tocado dar talleres a lo largo de tu vida profesional, y pues efectivamente eso va retroalimentando, igual todo lo que va teniendo uno de vivencias dentro de nuestra formación desde estudiantes, desde que estamos en el internado del servicio social. Sobre todo el servicio social nos deja más retroalimentación de todo esto, porque pues casi todos hacemos nuestro servicio social en las áreas rurales. Entonces, pues bueno, efectivamente estamos hablando de lo que es la intoxicación por picadura de alacrán, lo que es el alacranismo, como bien lo marca la primera ponencia que tenemos aquí, la primera diapositiva. La siguiente, por favor. Bueno, como bien lo comentaste, el alacrán es un artrópodo. Efectivamente, ¿de qué viene la palabra artrópodo? Son animalitos, son insectos que tienen pues sus patitas o sus pies articulados. Tienen, de hecho, en el estudio de estos animales, los alacranes, pues tienen partes similares y con nombres al cuerpo humano. Tienen un esternón, pues tienen su esqueleto. Entonces sí, como bien lo dijiste, son animales prehistóricos que, como la mayoría de los insectos, pues han sabido evolucionar y se han sabido adaptar efectivamente a todo lo que hay, hasta insecticidas y todo lo que les llegue uno a poner, y han estado ahí sobreviviendo. Efectivamente son animalitos pues que están, desgraciadamente somos los que invadimos sus hábitats, de todo, desde el animal, desde una serpiente, desde una chinche, desde una abeja. Nosotros somos los que estamos invadiendo sus hábitats, y ellos lo único que hacen es defenderse cuando se sienten amenazados. En este caso, como bien lo dijiste, pues existen más de 200 especies de alacranes. Entre la más común y la que tenemos en el territorio nacional es el centruroides. En un porcentaje de 30% más o menos tenemos esta especie, que es el centruroides, y efectivamente el que tenemos el honor de llevar, ahora sí que el apellido después del centruroides, y a nivel internacional se reconoce, es la especie que es la subespecie, que es Tecumanus. Y efectivamente lo más común de estas especies, el que siempre se conoció que era como el más venenoso, el más peligroso, de Durango, pero como bien lo dijiste, pues ya tenemos el de Nayarit,
que es de los más venenosos en el territorio nacional. La siguiente, por favor. Pues bueno, preparé esta ponencia, esta plática, porque efectivamente, como el tema de tu programa lo dice, educación, cultura de salud, pues eso es lo que se trata, de que el amable auditorio, que muchos a lo mejor nos escuchan médicos, nos escuchan enfermeras y población en general, pues es tener una educación de salud y pues no creer de repente lo que se dice a veces pues en la calle, o lo que de repente en alguna revista, o ahorita que están las redes sociales de moda, hacemos a veces virales cosas que no son ciertas, y más en el área de la salud, o nos metemos simplemente en las redes sociales a buscar en el Google o en cualquiera de las páginas que hay, y como nos dicen, o me dicen a mí sobre todo, yo creo que a los colegas nos pasa, el meterse a Google o buscar una enfermedad, salen más asustados, a veces traen un nevo, una tumoracioncita que a lo mejor es una espinilla, pero no parece espinilla y ya pensamos que es un tumor. En este caso, pues no hacer eco de lo que vean en redes sociales que no tengan un fundamento científico, que no tengan una base científica, y por lo tanto preparé una serie de preguntas que son las más comunes. La primera, pues tenemos que decir, ¿cuáles son los factores de riesgo para que suceda una picadura por alacrán? Efectivamente, como bien lo dijiste, doctor, pues son varios factores. Primero, pues que estamos en una zona de riesgo, por como ya lo dijimos, tenemos un gran porcentaje de este tipo de alacranes y de estos animales, insectos. Entonces ese es un principal factor, estar en una zona que tenemos prevalencia de esa picadura. Y pues que tenemos las zonas que tenemos, pues son, y más lo que es ahorita aquí en la zona de Colima, pues todo el estado es un área caliente, es un clima propicio para el desarrollo de los alacranes, y esos son de los principales factores, aunado que existen muchas casas, que entre los factores de riesgo es que exista el alacrán como tal, que se pueda desarrollar, que existan las condiciones propias para él, que exista el área de la temperatura, y en este caso, pues dónde se esté resguardando. ¿Dónde se resguardan? Pues desde, como lo dijiste atinadamente, en lugares que no se mueven, pues porque ahí se sienten seguros, desde tener en el patio botellas que no se muevan, a veces tenemos ladrillos, tenemos azulejos, hasta puede haber ropa, mesas, sillas, la misma vegetación, tener áreas de pasto elevadas, y eso de repente también nos condiciona, pues que ahí está el animalito, como atinadamente lo dijiste. La cuestión de estos animales, el alacrán, pues su medio de desarrollarse o de salir a la luz a cazar los animales que se va a comer, los insectos, pues es en nocturno, y es pues efectivamente con el veneno, es con el que inmoviliza al insecto que va a ser su alimento, y pues ya con sus tenazas y todo el rollo, pues ya se lo ingiere. Y en esta cuestión, pues si estamos en esas zonas moviendo sin tener cuidados, pues sí podemos llegar a tener la picadura. La siguiente pregunta que preparé: ¿cuáles son las medidas específicas para prevenir la picadura de alacrán? Atinadamente también lo comentaste, y bueno, pues hay muchas medidas. Primero, ya identificar que vivimos, y es algo curioso, hay un dato. Pensaríamos que la picadura de alacrán puede ser más común en el campo o en lugares rurales, y la gente, los epidemiólogos y quien se dedica a sacar todas estas estadísticas, por ahí publicaron que hay más porcentaje de picadura de alacrán en zonas urbanas que en zonas rurales. En ese sentido, ¿por qué? Porque ahí en las zonas rurales, pues ya se está moviendo de repente, yo creo que la tierra, la verdad no han estado profundizando bien por qué es la situación, pero sí lo urbano, pues ahí está el animal, el alacrán ahí pues escondido en alguna zona, y como lo comentaste, de repente está la ropa que nos ponemos, que a lo mejor teníamos algún pantalón o alguna camisa que teníamos rato sin ponerla, o efectivamente, esto es una vivencia que me ha tocado. De repente en la zona de Villa de Álvarez,
que es el más crecimiento del estado de Colima, se está removiendo mucha parte que era literal, pues eran parcelas, eran potreros, áreas que estaban vírgenes, y pues ahí estaba todos los animales, serpientes, alacranes, arañas, ratones, y están removiendo, y pues esos animales pues les quita su hábitat y se tienen que refugiar en algún lugar. ¿Y a dónde se refugian? Pues a las áreas que encuentran, y en ese caso pues son las áreas urbanas, que son las casas que estamos habitando. Y que casas, que de repente sí, si son lugares nuevos que efectivamente estás haciendo la mudanza, pues a lo mejor ahí dejas cajas con X o Y cosas que te estás cambiando, o sea, a lo mejor hay alguno se va a quedar ahí, y en la noche pues va a salir a buscar su alimento, y efectivamente pues vas a sufrir la picadura. Que en este caso el porcentaje en el cuerpo es en los miembros inferiores y posteriores en miembros superiores, y de ahí se puede a toda la anatomía del cuerpo. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa y regresamos en un momento más con este interesante tema. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos haciendo la transmisión por Facebook Live, por Twitter, y a partir del día de mañana la pueden ver también en YouTube, buscando por Una Cultura de la Salud o buscando freshradio.com. Si lo van a ver por internet es www.freshradio.com.mx, y también tenemos nuestro correo electrónico, que es por unaculturasalud@gmail.com, con la cual también ustedes nos pueden hacer preguntas, comentarios, que generalmente todas las preguntas, todos los comentarios los estamos contestando. Seguimos con nuestro tema de la intoxicación por picadura de alacrán. Ahorita hemos estado viendo dónde están los alacranes, por qué nos pican los alacranes. Generalmente pues en la noche, cuando andamos sin zapatos, es cuando nos pican, o cuando agarramos
ropa o agarramos utensilios que no movemos en mucho tiempo, por ahí siempre está un alacrán. Recuerden que estamos en una zona donde hay una gran incidencia de este tipo de picaduras. Le comentaba yo al doctor que hace aproximadamente unos 22 años hicimos un muestreo en Armería y en Tecomán, que es donde había la mayor incidencia, y sigue siendo la mayor incidencia en Tecomán. Y en una sola casa recolectamos más de 50 alacranes. Estoy hablando de hace 25 años, cuando todavía utilizábamos los sueros antialacrán, que ya ahora utilizamos los favoterápicos. Entonces, depende mucho de la casa esté bien saneada, esté bien arreglada, procurar que todos esos cachivaches que hacía referencia el doctor, los ladrillos, los azulejos, las botellas, lo que conocemos como tiliches, pues los vayamos desechando. Por cuestiones de salud también, cuando hacemos énfasis en las temporadas en que hay dengue, que hay zika, que hay chikungunya, pues se hace la recolección de este tipo de cacharros de manera gratuita. Desgraciadamente también les comento por experiencia de que cuando participábamos más activamente nosotros en este tipo de campañas, íbamos a una colonia, hacíamos el saneamiento básico, hacíamos la descacharrización y regresábamos en 15 días y las casas estaban igual que antes de que hiciéramos la descacharrización. Por eso este programa se llama Por una cultura de la salud, para que ustedes vayan notando todos los detalles importantes, para que no vayamos teniendo pues más problemas de salud. Si vamos a descacharrizar, pues ya no hay que seguir juntando cacharros, es no salir del problema. Y al final de cuentas, recuerden que nosotros partimos de la idea de que la salud es responsabilidad de todos. Si, entre paréntesis, el gobierno manda a fumigar, el gobierno manda a descacharrizar, pero nosotros no abrimos las puertas de ventanas, no abrimos nuestras puertas para que se mueran esos zancudos, estamos hablando ahorita de dengue y eso, pues entonces nosotros no estamos poniendo nuestra parte, y el gobierno puede gastar millones y no funciona. Si el gobierno hace las campañas de descacharrización y se llevan toneladas de basura y después a la siguiente semana otra vez tenemos lo mismo, pues es caer en círculos viciosos, y lo que nosotros procuramos es que ustedes vayan conociendo estos detalles finos y esos círculos viciosos los vayamos convirtiendo en círculos virtuosos. Cedemos nuevamente el uso de la voz al doctor Javier Bañuelos. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Si me ponen las siguientes diapositivas, ya estas preguntas las voy a tener aquí. La que sigue, por favor. Son dos más. Otra más. Bueno, gracias. Pues ya lo que comentábamos, pues esta es una cifra pues que es algo sorprendente. Pues son aproximadamente, tenemos una cifra de 300,000 personas reportadas por la picadura de alacrán. O sea, es una cifra, ya lo decía el doctor, que en la zona Colima estamos hablando de 7,000 o entre 9 y 12,000 entre 9 y 12,000 anuales, solo la zona Colima. Y efectivamente, como dato ahí agregado, pues Tecomán es el que tiene el mayor porcentaje, creo que como 2,000 o 2,500 anuales de picaduras de alacrán. Entonces 300,000 en todo el país, pues es una cifra considerable. Entonces en el orden de preguntas que yo preparé para ustedes, tengo todas las picaduras de alacrán causan intoxicación, y es algo que me voy a detener, y yo creo que esto va a ser la pregunta medular que me va a dejar hacia ustedes pues satisfecho, aunque les quede bien grabado y les quede pues para siempre. Es de que porque eso se oye mucho, ahora sí que como un mito. No, pues a mí el alacrán no me hizo, a mí el alacrán me picó y hasta se murió. Ahí yo lo vi que me picó y ahí se quedó patas para arriba y nada me hizo. En este sentido, tú lo comentaste hace rato, dependiendo la especie, pues hay alacranes, como dijiste, los que tienen las tenazas más grandes, pues las tenazas con eso presionan a su presa, y ya nada más le inyectan con el aguijón que tienen en la cola, le inyectan el veneno, pues ya lo inmovilizan, literal lo matan, ya se lo comen tranquilamente. Entonces, en ese sentido, como ya lo comentamos, todos los alacranes su hábito es de noche salen a comer. De día está la literatura que el sol
y la iluminación no les favorece a su salud al alacrán. Entonces por eso pues ellos cazan de noche, y de noche es cuando salen a comer, y casualmente pues está todo oscuro y nosotros es cuando podemos tener ese tipo de picaduras. Y bueno, pues también si nos pican en la noche, esa sería una cuestión, aparte del género que sea y la especie, que si tiene las tenazas grandes o chicas, si es muy reciente de noche, literal la picadura que recibamos va a traer gran cantidad de veneno, porque pues conforme va avanzando la noche, va cazando y va consumiendo la producción de veneno que tiene ese insecto, ese animal, ese alacrán. Entonces puede ser que, ahí va la cuestión, puede ser que, bueno, si me pica un alacrán muy de mañana, ya cuando está amaneciendo, pues a lo mejor ya cazó toda la noche, y ya voy a sentir la picadura, y a lo mejor no va a pasar de un dolor local, y a lo mejor si no me inocula, no me pone en la piel ese veneno. Pero puede ser también, no es regla, puede ser también que ese alacrán pues, no cazó, no encontró víctimas y literal trae intacto su veneno. O yo no sé si sea un super alacrán y de veras produce veneno a las mismas cantidades del primero que inyectó, y así sea el número 10 que está inoculando, que le está picando, pues le esté poniendo la misma cantidad de veneno. Y bueno, ya hablando, entonces, algo que sí me gustaría que se quede grabado es que no nos dejemos guiar de esas leyendas urbanas y de esos mitos o cuestiones que hemos heredado por generaciones malamente, de que el alacrán, hay cierta gente que no le hace por genética o por el apellido o porque es muy corajudo, porque es muy feliz o porque es malvibroso, lo que le quieran poner de apodo. El alacrán, la única forma en que no te pueda hacer suficiente intoxicación es que no te haya puesto en tu piel, en tu cuerpo, suficiente veneno. Porque si te picó, pues ahí es una moneda en el aire saber si qué tanta cantidad de veneno. No hay un test que diga tienes tantos miligramos o tanta cantidad del veneno. Y aquí en esta cuestión es saber que ese veneno es una neurotoxina, en términos entendibles, que es una neurotoxina que se va al nervio, las terminales nerviosas de nuestro organismo, ni siquiera se va a que se quede en la piel como que me pique a lo mejor un esquilín, una hormiga, o que tuve un rozón con una planta y me generó algún enrojecimiento en la piel. Esto en cuanto penetra, se va directo a terminales nerviosas y se va a lo que es el sistema nervioso central el sistema nervioso central es lo que nos coordina todo, desde hablar, desde oír, desde nuestros latidos del corazón, el cerebro, nuestros riñones, o sea, es todo. Es literal, se va para que entiendan, cuando van a la carnicería se van al tuétano, se van literal al tuétano de ese espinazo que piden. Entonces, en ese sentido, va las leyendas también urbanas de los tratamientos. Yo creo que de todos los que nos ha tocado estar en áreas rurales haciendo nuestro servicio social, nos llegan gente. A mí me llegó, estando en mi servicio social, me decían, es que aquí me picó el alacrán, lo traían cubierto a lo mejor con un pañuelo, con una hoja, y me llegó a ver, literal traían el alacrán todavía ahí. O sea, entre los tratamientos que se han ido heredando malamente, es que el alacrán, por ahí hasta tener relaciones sexuales, me han llegado con gasolina, se ponen gasolina, se prenden fuego, infinidad de cosas, van a correr, suben al cerro y bajan, se toman una cerveza. Todos esos tratamientos no sirven absolutamente de nada, como acertadamente lo dijo aquí el doctor Romero. La literatura manifiesta que en los niños, en un plazo de 15 minutos, si la intoxicación fue suficiente, si el veneno que se le aplicó el alacrán a esa persona es suficiente, en 15 minutos vas a empezar a tener manifestaciones, un cuadro de intoxicación, te vas a empezar a sentir mal, que más adelante voy a comentar cuáles son los cuadros y de qué grado son, si leve, moderado o severo. Pero entonces 15 minutos, la mayoría de la literatura son entre 15 y 30 minutos para llegar a un centro de salud, no quedarse con, a mí no me va a hacer, yo soy muy corajudo y me ha pedido Bañuelos y no me va a hacer nada este alacrán. Bañuelos o Romero. Entonces, en ese sentido, quédense con eso se los pido encarecidamente, no se queden con que el alacrán no les va a hacer. No se confíen. Y lo único que sí pudiera medio servir de tratamiento en lo que llegan a un sector salud, sea lo que sea de la institución que sea, privado o público, es aplicarse hielo. En alguna literatura viene que el aplicarse hielo
Puede ayudar un poco, a lo mejor a los vasos sanguíneos, pero vamos a lo mismo, ni así, porque va el nervio es lo más profundo que hay, y el aplicarse hielo nada más te cerraría los vasos sanguíneos, y es como si estás sangrando y te tapas y ya dejas de sangrar. El hielo a lo mejor pudiera retrasar el veneno pues un minuto, no sé si existan como tal investigación, pero nada más. De ahí es, efectivamente, como le dijo el doctor Romero, y lo estoy reforzando, es, te pica, vete a un servicio de salud, y ahí el médico sí sabrá, en base a su adiestramiento, si te dejan en observación por unos minutos, o que lo ideal es que te dejen en observación, te pongan una venoclisis que se llama, que pues es literal la aguja con una manguerita para que te conecten un suero, y si ocupas medicamento, pues te lo puedan pasar. Pues la siguiente pregunta que tengo, no sé si cómo vamos de tiempo. No, bien, vamos bien. ¿Qué factores determinan la intoxicación por veneno de alacrán? Pues esta es otra pregunta que... La siguiente, por favor. Pues bueno, esto nada más fue de lo que sería epidemiología, y vemos que los estados de la República con mayor morbilidad significa que tienen más la enfermedad, que lo padecen más. Los estados como los que se dedican a esto manejan que es Morelos, Colima, Guerrero y Jalisco, por eso estamos pues hablando de este tema. La siguiente, por favor. Ya lo vimos hace rato de los factores de riesgo. La siguiente, por favor. Pues bueno, entrando en lo que es la intoxicación y los niveles, y como les dije que cuáles son los factores que determinan esta intoxicación, los grupos que se llaman factores de riesgo siempre son los extremos de la vida, o los niños o los ancianos. Eso efectivamente para cualquier prestador de salud, prestador de servicios de salud, sea enfermero, sea médico, o sea en lugares rurales, a veces hay como gente adiestrada en cuestiones médicas. Lo que deben saber es que si les llega un niño menor a 5 años o una persona mayor a 65 años, ese es un factor de riesgo que nos enciende ahora sí que las alarmas. Hay que ponerle especial atención, y ese no dejarlo ir, ni por lo que te diga el paciente, ni por lo que siempre ha pasado y está todo bien, o me trajiste la alacrán, ese no te va a hacer nada. Eso es un factor de riesgo, y esos a los que les tenemos que poner mayor énfasis. En este sentido, el cuadro leve, entrando en materia de lo que es los cuadros, es, como ya se los dije, es un cuadro leve, moderado y severo. El cuadro leve, que contempla efectivamente es que te da dolor local, donde te pique. Ahí eso es lo que, quien ya ha recibido una picadura de alacrán va a saber que ese dolor en el sitio de la picadura es un dolor que les va a durar a lo mejor hasta 3-4 días, que obviamente ahí hay que estar dando analgésicos, que ya su médico se los prescribirá. Y bueno, aparte del dolor local donde fue la picadura, pues se va a sentir un pequeño entumecimiento, como un hormigueo, como que le corriera un esquileo, un hormigo, como que alguien le pasara una hoja o una pluma por esa zona que le picó el alacrán. Ojo en este caso, y también se lo digo como una anécdota, no siempre esperen ver, porque si la picadura deja una como ronchita, como si picara un mosco, como deja una pequeña ruedita, una ronchita levantada de la piel como de 1 centímetro. Pero no siempre van a identificar la zona de la picadura, porque de repente pueden ser en una ingle, pueden ser en zonas que no, o hay demasiada grasa en esa zona, pues en el abdomen, no sé, en un glúteo, y no se distingue la picadura, y de momento no hay más síntomas, o de momento sí tiene algo más avanzado, como puedan ya empezar a sentir el hormigueo, puedan sentir a lo mejor algo, ahorita que les voy a decir en el cuadro moderado, empezar a sentir ya algo en la garganta. Pero en este caso, y sobre todo en los niños, pues un niño menor de 2 años que no habla, que no te va a decir qué tiene, un dato que ustedes papás o quien tenga a su cargo un niño que no le va a manifestar, es un llanto inconsolable. Es un llanto que ustedes saben que no es por hambre, que no es porque está hecho del baño, es un llanto inconsolable que ya le hicieron de 1000 y una formas y no le para el llanto. Eso es un que les encienda los focos rojos, y más si están en una zona, es muy común, las casas son de teja y ahí están los alacranes, de repente está uno dormido y caen del techo, no necesariamente tiene uno que levantarse a pisarlos o tocarlos, caen del techo
Y esa es una anécdota que me pasó, estando yo en Tecomán, una muchachita de 11 años, dormida, media llenita, yo creo que le cayó del techo, la abuela la llevó por mucha salivación, en términos médicos le conocemos como cialorrea, traía mucha salivación, era el único, la niña un poco como agitada, como que se sentía como que se quería volver a dormir. Era el único, la exploramos, no había más nada. Ya hasta el rato estarla bien explorando, pues aquí en lo que es abajo del mentón, la niña estaba media gordita, pues sí tenía la ronchita ahí, pero pues ya, o sea, hay que empezarle a poner algún tratamiento porque pues el tiempo es oro, en la picadura del alacrán el tiempo es oro. La siguiente, por favor. Pues aquí tenemos fusionado lo que es el cuadro moderado y el cuadro grave. Como ya lo dije, en el cuadro leve, pues es dolor nada más el sitio de la picadura, un sensible entumecimiento y prácticamente es todo. Si nos vamos a tratamiento, pues casi siempre van a instituir que nada más es cada 20 minutos estar revisando en el área en el sector salud que estén, en un hospital o una clínica, está revisando si se le va a dar tratamiento o no. Lo que es ya el cuadro moderado, pues ya nos va a dar lo mismo del cuadro leve, dolor, el entumecimiento, pero el entumecimiento ya empieza a ser a más partes del cuerpo, o generalizado, ya eso que sentimos que nos están tocando como con una pluma, ya lo vamos a sentir en todo el cuerpo, ella va a empezar a ver mucha salivación, puede empezar a ver escurrimiento nasal, empezar a sentir taquicardia, empezar a sentir como si estuviéramos asustados, los latidos del corazón aumentan, pues podemos empezar a tener una dificultad respiratoria, tipo, como dicen en lo común, el loguío, que dicen, sobre todo es muy común en Tecomán. Entonces, ese ya nos empieza a hablar que la intoxicación del veneno ya va avanzando a un cuadro que efectivamente no se va a revertir más que poniendo el suero antialacrán. Y ya en un grado ya avanzado, pues ya vamos a poder tener aumento de la presión arterial, o podemos tener bajo de la presión arterial, podemos llegar a tener un paro cardíaco, y muchos más. La gente puede empezar a tener diarrea, se puede orinar, muchas manifestaciones ya de una franca intoxicación, que ahí muchas veces se puede confundir con la intoxicación por órganos fosforados, que es algo muy común, que a lo mejor ya a ver si más adelante también tenemos otra oportunidad de platicar de eso. Pero esto a grandes rasgos son los síntomas, y pues bueno, la cuestión es, si reciben el piquete y si más vieron que sí fue alacrán, no se esperen a ver si les va a hacer o no ese veneno, no esperen a tener este cuadro moderado o grave. Okay. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en un momento más con su programa Por una cultura de la salud. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre.
Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El Fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el Fogón de Comala Campestre. Gracias por continuar con nosotros. Puntos finos. Cuando un alacrán pica, y bien decía el doctor Bañuelos, a la persona que le ha picado ya una vez el alacrán, cuando le vuelve a picar inmediatamente identifica que es otro alacrán. La gente menciona que cuando pica el alacrán se siente como si en el piquete, en el lugar del piquete, tuviéramos un cigarro prendido. Es un dolor ardoroso, intenso, que bien decía él puede durar de horas a varios días de evolución, va disminuyendo poco a poco, pero ya su médico les dirá qué medicamento necesitan tomar para que se les vaya quitando el dolor. Lo más importante no es el dolor, lo más importante son todos los síntomas que ha mencionado ya el doctor. Y a usted le puede picar un alacrán y sentir unas cosas en el primer episodio, y le puede picar otro dentro de 5 años y va a sentir otra cosa diferente porque su composición ya es diferente, porque la circunstancia es diferente. Puede ser también, como decía el doctor, si el alacrán no le ha picado a ningún animalito y le pica a usted, le va a inyectar toda la cantidad de veneno que trae y va a sentir todo lo que ha dicho el doctor, lo que vamos a ver en el transcurso de este segmento. Si el alacrán ya le picó a una cucaracha, ya le picó a algún otro insecto y a usted le pica, pues nada más va a sentir el dolor local y a lo mejor esa sensación de hormiguitas en la zona donde le picó. Mientras más cerca esté la picadura de la cara, de la cabeza, del cráneo, va a sentir más pronto la sintomatología. Ya cuando ustedes pierden tiempo en su casa pensando que les picó una chinche o otro animal y empiezan a sentir lo que la gente nos menciona como pelos en la garganta, como que la garganta se les está cerrando, a veces llegan y dicen, doctor, siento la narizota grandota. Cuando ya empiezan a sentir esos síntomas, ya el veneno ya está bien acomodadito dentro de esas terminaciones nerviosas que hacía referencia el doctor y cuesta más trabajo sacarlo. Ustedes cuando lleguen a una unidad de salud deben hacer lo que el médico les indica. Y les comento porque ya vimos que los casos más importantes para atender son los niños y los ancianos. Cuando usted llega, el médico lo valora o el personal de salud que está en esa unidad lo valora y él decide qué es lo que debe de hacer. Ahí va a decidir si le va a aplicar un favoterápico o si no le va a aplicar el favoterápico. Y les menciono esto porque los niños, ¿se acuerdan cuando vimos las enfermedades crónicas que hacíamos una cuenta entre el peso y la talla y sacábamos un índice de masa corporal que es un numerito? Los niños, como tienen un cuerpo más pequeño, tienen la masa corporal más pequeña, hay que darles el doble o hasta el triple del tratamiento de inicio, dependiendo del grado de severidad en que lleguen. Y eso se los comento porque una persona en alguna cosa me dijo, ¿y por qué le va a poner 2 sueros y a mí me picó y nada más me puso 1? Pues porque el niño está más chiquito y el niño puede tener mucho más rápido la acción del veneno y puede llegar a colapsarse hasta morir en el caso de que no lo atendamos como debe de ser. El personal médico y paramédico que atiende en las instituciones de salud está bien capacitado. La educación para la salud en las unidades médicas está en un nivel muy bueno en este momento. Hay guías de práctica clínica, hay reglamentos, hay toda una serie de bibliografía que avala el tratamiento que le van a aplicar a usted. Igual como hemos hablado de otras enfermedades, podemos llevar 2 picados de alacrán y a un picado de alacrán le van a hacer una cosa y al otro picado de alacrán le van a hacer otro. Otro punto importante, siempre tienen que permanecer en la unidad de salud un tiempo para que los estén valorando. Normalmente se verifican
dependiendo de la gravedad, cada 10, 15, 20 minutos los signos vitales y los síntomas que presenta el paciente, pues para poderlos dejar ir a su casa ya de una manera que no corra el peligro su vida, pero sí inmediatamente acudir a su centro de salud. Comentaba también con el doctor, yo el último caso que recuerdo de muerte por picadura de alacrán en el estado, que yo recuerdo, no sé si ha habido posteriormente, fue más o menos en el 2008 en la comunidad de Tepames, una señora que le picó el alacrán a una cuadra del centro de salud, y primero hicieron todo lo que decía el doctor, le pusieron gasolina, le pusieron el alacrán, le pusieron vinagre, le pusieron un bolillo doradito ahí en la zona donde le picó. Ya cuando le llevaban al centro de salud, ya pues a pesar de que le aplicaron el medicamento, ya no se pudo hacer nada. Los fagoterápicos que les decía que se manejan actualmente, que son un descubrimiento del doctor Alejandro Alagón, no generan ningún conflicto. Generalmente pues uno en miles puede haber algún detalle que no es lo común. Se puede aplicar a personas embarazadas. Si no hay alguien que les pueda aplicar el medicamento en la vena, pues se lo pueden poner intramuscular mientras usted acude a la siguiente unidad de salud, porque a veces no hay en su comunidad algún médico o algún personal de salud a la mano. Pero todos estos detalles son importantes, que no los tomen, que no los pierdan, que los tomen en consideración, que los anoten para saber qué hacer en este caso. Seguimos con el uso de la voz del doctor Javier Bañuelos. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, ya no hay necesidad de que me pongan las diapositivas. Aquí ya traigo las preguntas. Gracias. La siguiente que tengo es, ¿cuáles enfermedades pueden complicar la evolución de un paciente con intoxicación por picadura de alacrán? Efectivamente, una cosa es que te inyecte el veneno y otra cosa es que tengas, en medicina la llamamos comorbilidades, que en términos entendibles son factores agregados. Es decir, aparte ya tienes picado de alacrán, si eres diabético, si eres hipertenso, y una de esas tienes cáncer, estás desnutrido, traes una anemia, pues todo eso son factores agravantes que dijeron, bueno, te llueve sobre mojado. Entonces, en ese sentido, si ya tienen ustedes ese tipo de enfermedades también, eso se agrega a que la van y se la piensen. Si tienen ya ese tipo de enfermedades, pues inmediatamente acudir. La siguiente es, ¿cuántos antídotos ante el alacrán existen? Como acertadamente lo dijo el doctor Romero en toda la ponencia, antivenenos nada más existe lo que es el suero antialacrán, el fagoterápico. ¿Y por qué fagoterápico? Porque en su composición química de quien lo elaboró, tiene una fracción que se llama FAB. De hecho, algo que comentabas, doctor, yo creo que lo que es el suero antialacrán es como las vacunas en antaño. A mí no me tocó ese tiempo, pero pues me lo platican, de que antes cuando salían las campañas de vacunación las mamás se escondían y las abuelitas se escondían a los niños para que no los vacunaran. ¿Por qué? Porque efectivamente en ese tiempo las vacunas estaban experimentales muchas y desgraciadamente lejos de prevenir enfermedad a veces la ocasionaban, como la polio y muchas cuestiones. Con el suero antialacrán pasó lo mismo, tenían una fracción que se llama fracción FC, que esa fracción es la que generaba muchas reacciones alérgicas, algunas reacciones anafilácticas, que entonces ahí le abonaban a ponerte peor. Ya ibas picado con el veneno del alacrán y todavía te ponían el suero antialacrán que te iba a ser el antiveneno, y pues no era antiveneno, todavía te sumaba más a la enfermedad, te generaba una cuestión alérgica. Entonces yo creo que ahí generaron ese miedo, lo mismo que se generó en su momento el miedo a las insulinas con los diabéticos que se quedaban ciegos, pero era porque era la evolución esperada de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, el único antídoto para la intoxicación por picadura de alacrán es el suero antialacrán, el fagoterápico, y el laboratorio más conocido y de prestigio es uno que se llama Bioclon. Es el laboratorio que lo está manejando. Efectivamente también ya hay cuestiones, ya hay investigadores médicos que están generando ya específicos para la especie, que pues eso es un gran avance, porque si no en general te están poniendo para lo que piensas, pero ya teniendo el antídoto para la especie, pues vas a dar segurito en el clavo de que vas a revertir esa cuestión. Entonces sí, no hagan ningún tipo de tratamiento aleatorio o herbolarios o rollos de esos, vayan a un sector salud y que el médico determine. Y como lo dijiste, y eso también es muy común, oiga, ¿por qué a mi niño que tiene 5 años me le va a poner 2 sueros antialacrán si a mí me puso 1?
Es como querer dormir con un anestésico a un rinoceronte o un elefante y querer dormir con la misma cantidad a una ardilla. Pues obvio, con esa misma cantidad, a la ardilla la tumbo y a lo mejor la voy a dejar dormida como 4 días y al elefante medio lo voy a atarantar. Eso lo mismo pasa con el veneno. No es lo mismo una persona que pese 100 kilos, el veneno se va a tardar en distribuir en el cuerpo y generar la toxicidad suficiente, y que en un niño que pesa 15, 20 kilos, 30 kilos. Y otro punto que dijo el doctor, muy acertado, dependiendo qué tan cerca te pique, si te pica en cuestiones de cara, cuello, pues más fácil vas a tener molestias como la sensación de que te estás ahogando, sentirte como mormado, como que traes mucha gripa, lagrimeo de ojos, entonces puedes a lo mejor ver doble. Entonces todas esas cuestiones, eso ya es cuando tengas eso es una manifestación moderada, ya vas encaminado a tener una gran intoxicación que vas a requerir a lo mejor hasta quedarte hospitalizado todo un día, o sabrás hasta más, y requerir más tratamiento y hasta intervenciones de cardiólogos y de un internista, más cuestiones. Entonces en ese sentido, no le tengan miedo al antiveneno. Prácticamente, de hecho, leyendo la literatura de las farmacéuticas de esos antivenenos, dicen que es rarísimo que llegue a haber alguna reacción esperada al antiveneno, es rarísimo, y que si la llega a ver la reporten, pero prácticamente, pues no sé el porcentaje, pero es rarísimo que llegue a haber en estos tiempos que llegue a haber una reacción por haber aplicado el antiveneno alacrán. Es más, no es a lo mejor, y todavía más, las embarazadas, que es otra pregunta. Oye, estoy embarazada, ¿y cómo no? Igual, el embarazo es igual, o sea, no es una contraindicación estar embarazado, ni que soy alérgico a la penicilina, ni que, o sea, no. El tener alergias o estar embarazado no significa que no te puedan poner el suero antialacrán, el antiveneno, el faboterápico. Y pues otra pregunta dice, ¿cuál es el tratamiento específico para intoxicación por veneno de alacrán? Como lo decía con el doctor Romero, no es el afán de estar metiéndome tanto en lo que son tratamientos, sí comentarles que pueden ser desde un suero antialacrán hasta, en la literatura te marcan un máximo de 4 o 5 sueros antialacrán, preferentemente en la vena intravenosa. Si efectivamente que llegas a un centro de salud, una área rural, y la persona que sí tiene el antiveneno, el suero antialacrán, no te halla la vena, pues ellos saben que inmediatamente te la tendrían que poner vía en la sentadera, en un glúteo intramuscular, para que te dé tiempo que ya vayas teniendo la absorción de ese antiveneno y puedas llegar a un área donde te puedan encontrar ya una vena que te puedan aplicar ya directamente, y pues ya va a torrente sanguíneo. Entonces, pues sí, pues eso ya va a variar, y ese pues, yo creo que ahorita lo que se les debe quedar grabado es que, ¿cuáles son los síntomas? Que no apliquen cuestiones, ahí estamos viendo un alacrán, espero que no lo tenga yo aquí en mi mano, ese no sé de quién haya sido esa mano, pero bueno, ahí está la imagen de quien no tenía el gusto de conocer un alacrán, pues ahí está uno de esos pequeños animalitos, y pues bueno, que se les quede grabado eso. No cuestiones de herbolaria, no cuestiones que me dijo la vecina que me voy a poner Norsuiza, que ponte un fideo, que ponte cuestiones de esas. Acudan a un sector salud, ahí debe haber quien los va a valorar, debe estar adiestrado en eso. La mayoría, pues prácticamente, ¿qué médico no ha visto una intoxicación por picadura de alacrán? Ya lo dijimos, 2000 y cacho en la zona Tecomán nada más. Yo efectivamente hice mi internado en Tecomán, prácticamente veíamos de 5 a 15 picados de alacrán diario. Igual no se dejen, y también hay medicamentos que ya los debe saber el médico que no se les deben de aplicar ahí, como ya lo decías, gluconato de calcio, existe el diazepam, para igual comentarle al médico cuando lleguen ahí, coméntenle qué medicamentos están tomando. Me imagino que igual el médico les va a preguntar qué medicamentos están tomando, y que esto puede hacer también agrave lo que es la intoxicación. Dicen, ¿cuáles pacientes se puede realizar observación en primer nivel? Pues, ¿y a cuáles referir? Efectivamente, el primer nivel es cuando tienes una intoxicación leve que nada más te va picando, y si ya el médico dice, pues ya te apliqué suero y no mejoras, pues sí te tienen que mandar a un nivel más especializado y para que te den seguimiento. Y bueno, dice, ¿qué acciones deben realizar en primer nivel de atención a un paciente con manifestaciones graves? Pues ya lo dije antes de ser referido, antes de mandarlo a otro nivel, pues lo van a mandar con ya una vía venosa para que le den tratamiento.
¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar un paciente con intoxicación por veneno de alacrán? Pues la más grave pues, es la muerte. ¿Existe alguna complicación por el uso de antiveneno? Como ya lo dije, pues prácticamente pues no están reportadas, sí puede haber, pero bueno, pues ya el médico, que en este caso va a ser un médico urgenciólogo o el internista o quien nos reciba en un servicio de urgencias, pues ya estará adiestrado para si existe alguna otra cuestión agregada, puedan resolverla y todo llegue pues a buen puerto y sigan conservando su salud. Pues creo que en esa cuestión algo también que agregamos de prevención, como lo dijo el doctor, pues desasolvar lo que tengan todo en sus cocheras, en sus patios, en algunos lugares que tengan techos, se recomienda poner pabellones para que no caiga el alacrán directamente en la persona, en algunos lugares que de plano son muy socorridos por los alacranes, a las patas de las camas o de las cunas de los bebés les ponen literal como unos trastecitos con agua para que literal ahí el alacrán esté nadando y no pueda subir por la pata y llegarle a picar al bebé. Alejar la cuna 10 centímetros aproximadamente de la pared, lo mismo yo creo que pudiera ser aplicado también para las camas donde duerme el adulto. Pues básicamente es fumigar y pues es tener limpias sus casas, y los que se dedican a están haciendo jardinería de fines de semana en sus patios, en sus jardines, pues usar guantes de asbesto, cuestiones que se puedan proteger sus manos para no tener ese accidente de la picadura del alacrán. Muy bien, doctor, pues muy interesante todo lo que vimos el día de hoy. Es lo necesario que ustedes conozcan, es lo necesario que ustedes sepan. Ya en cuanto al manejo específico de la picadura, pues ya el personal encargado del área de la salud a la que ustedes acudan es el que va a tomar la mejor decisión. Sí es necesario que ustedes estén un lapso de tiempo en la unidad de salud para que los estén checando bien. Una intoxicación puede ir de leve a moderada en minutos o de moderada a grave en minutos, y si ustedes no quieren permanecer mucho tiempo en la unidad y se van a su casa, pueden correr el riesgo de que haya complicaciones graves. Agradecemos al doctor Bañuelos su brillante participación, le dejamos abierta la invitación para que nos pueda visitar en programas posteriores. Gracias, doctor, gracias al amable auditorio, que tengan una buena tarde-noche. Gracias. Muchas gracias, nos vemos en nuestro siguiente programa de Por una Cultura de la Salud.